Bienvenidos a esta clase especial. Es una clase especial porque hoy vamos a aprender a segmentar en redes sociales. Yo soy Jaime Bustamante, tu instructor del día de hoy. Tengo 15 años de experiencia en marketing digital y te voy a enseñar a segmentar paso a paso para que tus anuncios y tus campañas en redes sociales tengan el éxito que tú quieres. Una de las claves, una de las cosas más importantes de las redes sociales es aprender a segmentar. Quien no sabe segmentar bien, tira campañas sin sentido, tira campañas al aire, se gasta mucho dinero, no vende lo que quiere y después siente que las redes sociales no sirven. En este curso te voy a enseñar muchas formas de hacerlo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo muchas? La mayoría de gente cree que es una forma para segmentar. Por lo menos te voy a enseñar 7 u 8 formas diferentes de segmentar dependiendo de lo que quieres lograr y dependiendo de lo que tengas en tu poder como bases de datos, información del cliente, etc. Así que este curso se divide en varias partecitas porque es muy extenso. Es importante que pongas atención, es importante que lo practiques y por supuesto es importante que lo lleves a la práctica poniendo anuncios y por supuesto vendiendo más. Así que sin más preámbulo nos vamos a la parte teórica y luego tenemos una extensa parte práctica. Listo, entrando entonces a la parte teórica de esta clase tenemos mucho que entender, mucho que aprender. Entonces primero definamos bien para entender que segmentación o el concepto de segmentación en mis palabras es lo que nos ayuda a llegar perfectamente al público que queremos y no perder dinero llegando a todo el mundo con los medios convencionales. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes, por ejemplo, se anuncian en prensa, se anuncian en tele, se anuncian en radio, son medios que llegan a todo mundo. Entonces, ¿por qué son tan caros esos medios? Porque, por ejemplo, la televisión tiene que llegar a, digamos, por un ejemplo, a 4 millones de personas porque necesitamos llegar a todo mundo para que funcione. Por eso es tan caro. El periódico es igual. Si bien es cierto, existen en algunos casos, digamos, programas de tele o periódicos que tienen segmentos especiales para hombres, para mujeres, para jóvenes, de todos modos, todo el folleto, digamos, tiene que llegar a todo mundo. Por ejemplo, si el periódico trae un folleto que es especial para niños, ustedes gastan en anunciarse en 4 millones de folletos. Porque va a llegar a los señores, a las señoras, a los jóvenes, a los ancianitos, a los bebés, a todos los que quieran llegar. Y hay que pagar todos los ejemplares. Entonces gastamos muchísimo dinero. En cambio, en las redes sociales, como Facebook e Instagram, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a usar el día de hoy, tenemos la oportunidad de segmentar y crear públicos específicos para el tipo de cliente al que queremos llegar. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Un concepto que vamos a utilizar mucho en todo este curso y en el tema de redes sociales es la palabra públicos. Públicos lo defino como un conjunto de condiciones que nos ayudará a delimitar o a segmentar nuestro público en Facebook y en Instagram, en este caso. O sea, nos va a ayudar ciertas condiciones que le vamos a dar a crear públicos tan específicos que no tenemos que gastar en llegar a 4 millones de personas para llegar a nuestro público ideal. Tenemos que pagar o gastar solo lo que nos cuesta llegar, por ejemplo, a 200,000 personas, que es muy diferente a 4 millones. Pretende llegar de manera más acertada a nuestro público objetivo. O sea, si yo tengo un producto que es para mamás, yo no necesito llegar a papás. No necesito llegar a personas que no son mamás o que, por ejemplo, no son mamás de las edades que buscamos o que son mamás pero de otro país. No, esto nos va a ayudar a llegar de manera más acertada a nuestro público objetivo. Y por supuesto, el objetivo final, a lo que queremos llegar con todo lo que vemos en marketing digital es a vender más y a optimizar más los recursos. Quiere decir que con esta estrategia de crear públicos y luego, por supuesto, poder poner anuncios acertados, vamos a poder vender más y vamos a poder optimizar recursos, como por ejemplo el recurso del dinero, el recurso del tiempo, y de esa manera vamos a poder ganar más, vender más y que todo el círculo sea muy sano. Entonces, ya entendimos que segmentar es separar esos públicos y crear los públicos, como se le llama en las redes sociales, es pues
ya crearlo, ya armarlo a la manera en que lo queremos. Algunas ventajas, por ejemplo, de delimitar o de crear públicos o de segmentar, que viene siendo prácticamente lo mismo, es, por ejemplo, en paso número 1, uno de mis favoritos, ahorramos dinero. ¿Cómo ahorramos dinero? Porque en lugar de llegarle a 4 millones de personas, le llegamos a 200,000, por ejemplo. Pero no, pues quién quita que tú quieras 4 millones, pero en lugar de llegarle a 20 millones, le vas a llegar a 4. O sea, solo es un ejemplo, pero quiere decir que no tenemos que llegar a media humanidad, sino vamos a llegar a los que queremos. Y en ese lapso ahorramos dinero. Porque imagínate tú que decides repartir volantes o flyers o brochures en la calle. Y la persona que te lo reparte, se lo reparte a todo mundo. Hagamos de cuenta que tú tienes un salón de belleza para mujer. Y se lo reparte a toda persona que pasa en la calle. Hombres, jóvenes, niños, ancianitos, etcétera. Gastamos demasiado dinero en el chico que nos repartía el volante y en los volantes en sí, en la impresión. Lo mismo es en las redes sociales. Queremos ahorrar dinero al no llegar a todo el mundo, solo a las personas que nos conviene. Ahorramos tiempo también, porque imagínate tú lo que es repartir 4 millones de volantes, así con la mano, uno a uno. Es un mes de trabajo. En cambio, en redes sociales vamos a ahorrar tiempo en llegar a nuestro cliente el anuncio y también en atenderlos, porque cuando le empezamos a tirar a las personas que no son nuestro público objetivo, empezamos a gastar mucho tiempo, en atenderlos y tal vez no son nuestro público objetivo, pero preguntaron por curiosidad porque les gustó, pero nosotros sabemos que no es nuestro público. Entonces ahorramos tiempo. Y por supuesto, nuevamente, porque es uno de los más importantes, vendemos mejor. El caso de las redes sociales es una maravilla, porque es tan segmentable que podemos llegar a grupos pequeños, pero muy valiosos para nosotros. ¿Qué tan segmentable es? Facebook e Instagram son los medios más segmentables que podemos utilizar en cuanto a redes sociales. Y es por ello que su éxito es tan tremendo. Y ya vamos a ver cómo lo puedes aplicar tú a tu campaña o a tu estrategia. Entonces, el paso 1 es, por supuesto, saber cómo iniciamos a segmentar. En lo que yo recomiendo, no es de sentarse en la computadora e inmediatamente irse a Facebook y empezar a segmentar. Yo siempre quiero pasar por un proceso, que es un proceso y se los voy a decir en todos mis cursos, pensar. Es increíble, pero muchas personas o muchos que me comentan, las respuestas son tan obvias a veces, y es que no se han tomado el tiempo de pensar. Y es que para empezar a segmentar tenemos que conocer un poco a nuestra clientela. Entonces, por supuesto, el paso número 1 es conoce o identifica a tu clientela. O sea, porque digo, si todavía no la conoces, puedes hacer un mapa mental de ese público o diseñar lo que en redes sociales se llama como el buyer persona. El buyer persona es realmente escribir en papel o en computadora quién es nuestro público ideal, ¿no? O sea, ¿qué vendemos? Carros. ¿Qué marca? BMW. Ok. Esto es para gente de edad, no es para veinteañeros, es para personas de 35 para arriba, personas que viven en tales sectores, que ganan tanto dinero, que suelen gustarle los viajes, las plumas Montblanc, tenés que conocer a tu clientela. ¿Cómo lo podemos conocer? Por ejemplo, por análisis lógico sería la primera forma que les voy a recomendar, que quiere decir, te sientas, pones tu producto enfrente tuyo, o lo traes a la mente si no lo tienes físico, y empiezas a pensar, ¿quién es la persona que puede comprar mis productos? ¿Quién es? Y lo empiezan a enlistar. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Viven en la ciudad? ¿Viven en los departamentos? ¿Viven en todo el país? ¿Qué les gusta? ¿En qué área trabajan? ¿Quiénes suelen ser los clientes de este tipo de producto? Esa es una forma para empezar a notar en sucio, por así decirlo, quién es nuestro público. Pero por análisis lógico sería la primera forma, y esta es perfecta para cuando tú nunca has tenido todavía un público o es un negocio muy nuevo y todavía no tienes datos de dónde obtener esa información. Entonces, por análisis lógico, esa es la mejor forma en que puedes empezar. Pero si tienes tú, por ejemplo, una tienda presencial
o tienes clientes que llegan contigo o que tú los visitas o que te escriben en el inbox, por ejemplo, ustedes pudieran hacer un análisis por observación. El análisis por observación básicamente es entrar a tu tienda y llevar un listado, ¿verdad? A ver, bueno, entraron 2 personas, una mujer como de 40 años, una mujer esta es más grande, como de 55, ok, y visten así, y tal cosa, y les puedes preguntar incluso cosas, ¿verdad? En qué zona viven, todo eso, para ir anotando, porque ir conociendo tu público va a ser verdaderamente el tesoro, porque son datos, y estos datos son un tesoro. Entonces, por observación, también puedes empezar a definir quién es tu público. Luego de ello, podemos usar también esta tercera opción que es muy lógica, preguntar. Puedes preguntarle a los clientes que entran a tu tienda ciertas cosas, no tan invasivo, pero por ejemplo, ¿cuál es su edad? ¿En qué zona vive? Y algunos gustos o qué más le gustaría o cosas que ustedes crean que les pueden servir. Pero preguntar es por supuesto una de las formas más fáciles. También podemos preguntar por encuestas. Podemos hacer una encuesta con información que no sea tan invasiva, porque si no el cliente no lo responde, mandársela al cliente y conocerlo. Por ejemplo, su edad, su sexo, en dónde vive, por lo menos en qué zona. Y cosas más específicas, ¿verdad? ¿Hace usted deportes? ¿Le gusta la comida light? No sé, depende mucho de su producto. Pero si todavía no sabemos quién es nuestro público, podemos empezar por analizar, por observar y por preguntar. Esas serían las 3 formas más básicas de empezar. ¿Cuál es la recomendación que yo doy? Agarren un cuaderno, se van a sentar por ahí solitos y empiezan a pensar en su producto y quién es el cliente ideal. Por ejemplo, si yo vendo un producto muy caro, seguramente mi cliente ideal vive en áreas caras. No vive en un pequeñísimo pueblito muy sencillo, tal vez de escasos recursos. Entonces esas cosas son importantes. Tenemos que tomarlo en cuenta. Tu mejor tesoro en redes sociales, y oigan que esto es serio, estoy hablando de que tu mejor tesoro en redes sociales o en cualquier negocio que venda es tu base de datos. Tu base de datos es un tesoro que tienes que guardar como que fuera dinero en efectivo, porque a la larga lo es. Las bases de datos que vayamos logrando de nuestros clientes nos van a ayudar también a crear públicos en redes sociales. Las redes sociales nos permiten crear públicos, ya sea en base a nuestra base de datos. Por ejemplo, esta es otra forma de crear públicos. Por ejemplo, que yo ya tengo, digamos, PCS Internacional. Hemos tenido 25,000 alumnos solo en uno de nuestros países y estamos en 4. Y todos los nombres, teléfonos, email de esos alumnos los tenemos. Pero oiga bien, estos son 25,000 alumnos que se han graduado. Tenemos más o menos 200,000 o 300,000 personas que han preguntado por mis cursos. Todos ellos están en mi base de datos, porque después, con este tesoro de base de datos, yo puedo hacer muchas cosas. Como por ejemplo, mandarles una oferta directa a esos que ya están interesados, mandarle una oferta directa o un boletín a los que ya son mis alumnos o mis clientes, pero también puedo pedirle a las redes sociales que en base a esa clientela me genere un público similar, un público que se le parezca, pero que no lo tenga yo todavía en mis manos, y de esa manera poderle llegar con anuncios a personas que me interesan muchísimo. Entonces, por favor, de ahora en adelante, cada cliente que tengan o cada interesado que tengan, anótenlo en una base de datos. Pueden tener una de clientes y otra de personas interesadas que aún no son clientes. Nos va a servir como no tienen idea. Y lo vamos a ver en la parte práctica. Por ejemplo, para darles más ideas de otras formas en que pudieran obtener los datos, pues hagan encuestas, charlen con los clientes, platiquen, miren las estadísticas de sus mismas campañas, porque Facebook e Instagram nos permiten ver, analizar, ¿verdad?, nuestras estadísticas de los anuncios que ya hemos puesto. Ahí también nos podemos dar cuenta cuáles son las edades, cuáles son los sexos, en dónde viven esas personas, en qué departamentos,
Eso nos va a ayudar también mucho. Si tú ya sabes de marketing digital, pues te recomiendo que analices tus estadísticas. Y, por supuesto, el estudio de la competencia también es válido. Si tú vas a poner un supermercado, pues puedes ir al supermercado de la competencia y analizar quién es el público, ¿sí? Puedes también indagar en las redes sociales de tu competencia y ver los comentarios, más que todo para saber si eran más mujeres, si eran más hombres, qué cosas preguntan, y con eso te vas a dar una mejor idea de quién es. Pero fase 1, pensar y tener claro en tu mente quién es el público ideal para tu marca, ¿sí? ¿Cuál es el público ideal? ¿Quién es el público que le va a gustar, que le va a alcanzar, que va a poder venir a comprarme, etcétera? Cuando vamos a entrar a la parte ya más formal, ya hablando de las redes sociales, vamos a poder segmentar de muchas formas. Podemos segmentar de una manera básica, que es en donde básicamente vamos a tener que saber, o por lo menos haber analizado y pensado, cuál es la edad de nuestros clientes. Eso es una de las primeras cosas que te preguntan las redes sociales cuando quieres segmentar. ¿Cuál es la edad? Entonces tú tienes que saber que en redes sociales puedes anunciarte para personas entre 13 años y 65 o más. Ese es el rango que te da. Entonces tú tienes que saber entre qué rango están tus clientes o tus posibles clientes. Ese es el primer paso. Lo anotas y ya tienes parte de la segmentación básica. El sexo también es sumamente importante. Existen productos, muchos por supuesto, que son unisex, ¿no? Un hotel, un restaurante, una bebida, un bar. Pero existen otros productos que son totalmente cerrados para un grupo. Por ejemplo, un salón de belleza para mujeres, unos tenis para mujer, un reloj para hombres. O sea, por ejemplo, estos productos suelen ser más segmentados para un sexo o para otro. Entonces, tienes que definirlo. Tienes que escribir si tu producto va a ser para hombres y mujeres o para ambos sexos. Esa es parte también de la segmentación básica. Y el tercer punto de esa segmentación básica es la ubicación. Quiere decir, ¿en dónde quieres que tu anuncio salga? Por ejemplo, ¿solo en la ciudad de tu país? ¿En 2 ciudades? ¿En el país entero? O, por ejemplo, en una zona específica. Si tú, por ejemplo, tienes una librería y sabes que tu clientela está solo cerca de tu librería, digamos 3 kilómetros, pero nadie de 100 kilómetros va a venir para tu librería, porque ellos van a su librería local, entonces podemos segmentar un país, una región, una zona, un departamento, un estado, cualquier cosa que tenga que ver con ubicación puede ser así. Entonces, cuando creamos una segmentación básica ya podemos empezar a anunciarnos. Sin embargo, la segmentación básica todavía es muy básica, porque puede que ya hayamos entendido la edad, el sexo y la ubicación, pero a veces necesitamos más detalles para hacer nuestro público más pequeño y poderle llegar de mejor manera. Entonces, esta segmentación es básica y ya es válida para usarla. Sin embargo, podemos ser más específicos. Pero con esto ya podemos empezar. Existe también una forma más segmentada o más detallada para poder añadirle a nuestra segmentación otras palabras claves, otros intereses claves que nos van a servir para que nuestro público aún sea mejor. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, tú puedes decidir si quieres añadir intereses a tu segmentación. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo voy a vender productos para cocineros, para reposteros, para chefs. Entonces yo puedo buscar en intereses gente que se haya interesado recientemente en cosas como cocina, repostería, utensilios de cocina, recetarios, chefs, cocineros. Todos esos intereses los podemos meter dentro de la segmentación y de esa manera cuando mi anuncio llegue va a llegar a las personas que tuvieron esos intereses. Entonces ya no va a llegar por ejemplo, a todas las mujeres de mi país, ni a todas las mujeres de 20 a 40. Va a llegar a las mujeres de 20 y 40, pero que recientemente se han interesado en cosas de cocina. Entonces nuestro público ya no es de 3 millones, sino es de 1 millón, por ejemplo.
Podemos segmentar también pensando en la educación de la persona. Podemos escoger, miren qué interesante esto, podemos escoger si queremos llegar a personas que están en el colegio, que ya se graduaron del colegio, que se graduaron de la universidad, que estudian en la universidad, que están estudiando una maestría, etcétera, etcétera. Entonces, miren qué específico. Podemos incluso segmentar pensando en la situación sentimental de la persona. Imagínense esto. Vamos a segmentar a personas, por ejemplo, que estén casadas. O al contrario, que estén solteras. O personas que están comprometidas. O personas que ya se divorciaron. O personas que están en un noviazgo. Imagínense aplicado esto a sus productos. Por supuesto que hay productos que no requieren todas las segmentaciones. Por ejemplo, por darte una idea, si yo voy a vender un curso de, por ejemplo, de repostería, realmente no me interesa que estén o casados o solteros o comprometidos porque todo el mundo cocina, ¿no? Entonces no importa. Pero, por ejemplo, si estamos anunciando, por ejemplo, un fotógrafo que está anunciando fotografías para bodas, entonces voy a seleccionar a las personas que están comprometidas. Pero si en cambio quiero llegar a personas que, por ejemplo, yo estoy vendiendo algún producto que sea, por ejemplo, para mamás, pues yo voy a llegar a las personas casadas, ¿verdad? Porque es lo más lógico, ¿no? Y que la mamá va a estar casada. Entonces, eso es la situación sentimental. Todo esto lo vamos a ver en la parte práctica de este curso. Podemos también buscar trabajo o profesión. Busca ciertos sectores de trabajo como áreas específicas, digamos, la medicina, la abogacía, los diseñadores, los cocineros. O sea, si nuestra intención es llegar a un gremio muy específico, por algún motivo, por ejemplo, yo vendo herramientas para arquitectos. Entonces mi segmentación va a ser dirigida a arquitectos, a ingenieros, tal vez a albañiles, a constructores. Todo eso lo podemos segmentar perfectamente. Y podemos también segmentar ciertos comportamientos del usuario. Por ejemplo, podemos segmentar a personas que usan iPhone o personas que usan Android. O podemos segmentar a personas que administran una fanpage o que han comprado en línea últimamente. Por ejemplo, esos comportamientos los podemos segmentar en redes sociales. No en todas las redes sociales, pero Facebook e Instagram sí. E incluso, y para terminar esta parte, podemos segmentar personas con ciertas conexiones. Por ejemplo, si yo solo quiero llegar a las personas que ya me siguen, puedes hacerlo. Si ustedes quieren llegar a todo su país, menos a las personas que ya les siguen, porque ya no quieren llegar a ellos, porque ya los explotaron, no, pues creas un público para no llegar a ellos. Entonces, cuando unimos una segmentación básica y a eso le añadimos una segmentación detallada, porque es la suma, no es uno u otro, sino es combinado, entonces vamos a obtener verdaderamente un público de oro, un público valiosísimo. Todo lo que ustedes quieran vender debería tener una segmentación, porque la mayoría de productos en el mercado son segmentados, ¿verdad? Entonces tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, estas son las formas o los elementos, más bien dicho, que tenemos que utilizar cuando vamos a segmentar. Estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta para cuando nos hemos decidido empezar a segmentar. Sin embargo, existe 3 formas o 3 objetivos grandes, digamos grandes objetivos en Facebook y en Instagram para segmentar. Estos, por decirlo así, son los elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestro cuadernito para segmentar. Pero estas 3 son las formas en que vamos a segmentar realmente, porque varía dependiendo de lo que tenemos de información. Y lo vamos a ver a detalle. Por ejemplo, el número 1 que aparece en las redes sociales, que aparece acá, cuando vayamos a ver el área de públicos, aparece así, que es el público personalizado. Es una forma en que busca que te conectes o hagas llegar tus anuncios con las personas que ya mostraron algún interés en tu negocio o productos. Podemos crear públicos, por ejemplo, a partir de tus contactos, por ejemplo, de tu Excel con contactos, de las personas que han visitado tu sitio web o de las personas que han visitado tu fanpage. Imagínate lo profundo que podemos hacer con este tipo de segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo.
Por ejemplo, que en estos últimos 6 meses 100,000 personas han visitado tu fanpage o le han dado like a alguna publicación, han interactuado de alguna manera con tu marca. Tú puedes pedirle a Facebook que te los meta en una base de datos y luego podemos mandarle un anuncio con ellos. Aunque ellos nunca nos hayan dejado sus datos, eso no importa, porque Facebook sí los tiene y Facebook sabe que hay 100,000, 200,000 personas que en los últimos 6 meses han entrado a nuestra página y tú los puedes convertir en un público para mandarles un anuncio. Súper interesante. O supongamos que tú tienes una base de datos en Excel, por ejemplo, de 1,000 personas que se han interesado en tus productos. Podemos mandarles una campaña a ellos. Entonces, el público personalizado busca básicamente generar públicos o segmentaciones de personas que de alguna manera ya interactuaron contigo, lo cual es súper útil. ¿Por qué? Si una persona entró a tu fanpage, estoy 100% seguro que algún interés tiene. Entonces, cliente, listo para vender. Cliente a la vista, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos los públicos que son similares. Los públicos similares son públicos que se le parecen a otro público que ya hayamos creado. ¿Cómo así que se le parecen? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de 1,000 cocineros o 1,000 chefs y lo meto a redes sociales, entonces yo voy a tener, por ejemplo, una base de datos de 1,000 personas. Pero 1,000 personas puede ser muy poco para yo vender todos mis productos. Entonces le digo a Facebook, quiero que agarre esa base de 1,000 personas y me busque gente que se le parezca, pero ya no quiero 1,000, quiero 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 parecidos. Y Facebook o Instagram te lo va a dar. Imagínate el potencial que esto tiene de poder llegar a personas que ya se le parecen a tu público. Es oro total también. Y el público número 3 es uno que se llama público guardado, que básicamente consiste, o lo más como normal, es que se arme en base a los datos que sacamos acá. Por ejemplo, si tú nunca has armado un público, esta es la forma como inicial de hacerlo. Quiere decir que tú le vas a decir a Facebook cuál es la edad, cuál es la ubicación, cuál es el sexo, cuáles son los intereses, cuáles son las ubicaciones, para poder crear un primer público y de ahí pues ya ir partiendo. Pero este público guardado es, por decirlo así, el que tú te creas de la nada, ¿sí? Incluso este público, cuando ya seas más avanzado, puedes combinar públicos que tengas en el 1, en el 2 y convertirlo en un público como más potente de la manera 3, ¿sí? Cuando entremos a las redes sociales, vamos a aprender que hay un área que se llama públicos justamente y ahí es donde vamos a poder empezar a seleccionar estas opciones que están acá, ¿ok? Bueno, el público guardado se va a ver de esta manera. Cuando querramos hacer un público guardado, lo vamos a ver de esta manera. Un espacio que nos permita ponerle un nombre al público, seleccionar el lugar, seleccionar la edad, el sexo y todos esos intereses que te comentaba más específicos, como por ejemplo, en qué área trabaja y qué intereses tiene, lo ponemos acá. Y las conexiones las ponemos acá para escoger si queremos llegar a los que ya nos siguen, si no queremos llegar a ellos o qué combinaciones queremos hacer, ¿sí? Entonces, así se ve el público guardado, que es uno de los primeros que vamos a empezar a hacer. El público personalizado, que es esta opción número 1, es mucho más compleja. Recuérdense que el público personalizado pretende venir de personas que ya han interactuado con nosotros. Y acá nos da varias opciones. Por ejemplo, que ya haya interactuado con nuestra página web, con nuestra lista, ya tengamos una lista de clientes, hayamos tenido un video y queremos saber quiénes lo vieron y volverles a llegar luego con un anuncio. Podemos ver qué personas son fans de nuestra cuenta de Instagram o quienes han interactuado, porque no tienen que ser fans, pueden solo haber interactuado. Podemos sacar de clientes potenciales, que esto es un poco más complejo, pero podemos sacar de eventos. Por ejemplo, si ustedes hicieron un evento y quieren meter a un público a todas las personas que se interesaron en su evento, este es el lugar correcto. Podemos también usar la propia página de Facebook para crear un público con todas las personas que han interactuado con nuestro Facebook. Y hay otras opciones que no las vamos a usar acá porque requieren
digamos, un curso mucho más avanzado, pero no se pierden de mucho. Las que les voy a enseñar son las más poderosas de todos. Vamos a poder aprender hoy que como parte del público personalizado, podemos usar la opción número esta que está acá, que dice lista de clientes, que básicamente es un tipo de público que deriva de una base de datos que ya tengamos guardada. Puede ser una lista de mails o de teléfonos, ¿sí? Esta función va a crear una segmentación y un público que venga de dicha base de datos, siempre y cuando ese mail o el teléfono esté asociado con una cuenta de Facebook, pero la mayoría están, ¿sí? Entonces, tip importante, como te dije, lleva un Excel con todos tus clientes. Eso va a ser sumamente importante. Ok. Cada uno de estos puntos, este solo era un ejemplo, pero cada uno de estos puntos los vamos a ir viendo en la parte práctica, porque lo que me interesa es irme bien a la parte práctica, ¿sí? Entonces, todo este material en donde les explico cada uno de los tipos de clientes, lo van a poder descargar, por supuesto, pero yo quiero irme directo a la práctica para enseñarles ahí de qué se trata cada uno y cómo funcionan. Sin embargo, te lo voy a dejar por escrito en esta presentación para que si no te acuerdas para qué sirve un tipo de público, puedas venir acá e investigar. Pero ahorita la tarea, antes de irnos a la parte práctica, es que tú tengas en mente, por lo menos en mente, de qué se trata cada tipo de público y cuál es el público al que tú le quieres llegar. Si tienes eso en mente, el siguiente paso te va a ser un poquito más sencillo y por supuesto va a ser algo que le vas a sacar provecho como no te lo imaginas. La diferencia entre vender bien y vender mal en redes sociales puede radicar en la segmentación. Muchas personas se anuncian a lo loco. ¿Y qué pasa con esas personas? O gastan mucho dinero y no venden, o venden pero se gastan el dinero en publicidad porque gastaron demasiado. Entonces, la clave ahorita es que aprendamos a segmentar de una manera efectiva, de una manera profesional, para que cuando pongamos nuestros anuncios, por supuesto, estemos listos con un buen público. No te recomiendo empezar a poner anuncios si no tienes una segmentación. La segmentación va de la mano de los anuncios. O sea, el objetivo de segmentar es poner un anuncio. Eso es importante que lo sepas. O sea, no es solo crear una segmentación y ya. Tenemos luego que crear anuncios para poder utilizarlos. Y usualmente los anuncios se pagan desde $1 al día, ¿verdad? Este curso es específico de crear públicos porque es suficientemente extenso el tema. Pero si tú quieres aprender a poner anuncios, pues tenemos otros cursos para poner anuncios. Pero en este caso, esta es una de las cosas básicas para que aprendamos a anunciarnos bien. Crear nuestros públicos. O sea, necesito que anotes en un papel tu público ideal para que en la siguiente parte puedas llevarlo literalmente a la práctica. Entonces, nos vamos a la parte práctica. Bueno, bienvenidos a la parte práctica. Aquí empezamos esta parte práctica de este curso especial de segmentación, que como ya les dije, sumamente importante. Vamos entonces primero a entender que para esto necesitamos tener nuestra cuenta de Facebook, ¿verdad? Y tenemos que tener una fanpage y tenemos que tener nuestra cuenta en Business Facebook, en Facebook Business, ¿verdad? En el Business Facebook de esta plataforma, ¿no? Tanto para Facebook como para Instagram vamos a utilizar el mismo lugar, la misma plataforma. Todo lo que vayamos a hacer para Facebook e Instagram se hace desde Facebook. Entonces no es que tengamos que irnos a Instagram. Entonces vamos a entrar a la parte en donde vamos a crear los públicos. Hoy no me voy a ir a la fanpage porque eso no se hace ahí necesariamente y no es un curso de fanpage, sino es específico de segmentación, ¿verdad? La clase de hoy. Entonces vamos a irnos acá donde dice administrador de anuncios para poder encontrar el área que queremos, ¿no? Recuérdense que si ustedes no tienen una cuenta de Facebook de este tipo, entonces deberían ustedes de hacer una cuenta en el Facebook Business, ¿sí? Yo me voy a ir ahorita a PCS Internacional para hacer algunos experimentos. Si no encuentran el botón donde les dije o se les dificulta algo, pueden entrar a business.facebook.com y van a entrar
al administrador de anuncios, que es en donde vamos a crear los públicos. En este caso, pues yo tengo varias, pero usualmente la gente solo tiene una. Y vamos a entrar a esta área, pero nos vamos a ir de regreso acá. Ok, acá me tiró directo a donde están mis campañas publicitarias, pero no es esta el área donde quiero ir. Nos vamos a ir acá donde están los 9 puntos y vamos a buscar el área de públicos. Si no está acá, porque estos son mis accesos rápidos, ustedes lo pueden buscar también acá en el área de publicidad. Aquí está públicos. Es ahí en el área de públicos en donde vamos a trabajar todo lo que hoy venimos a hacer acá. Todos los públicos que vamos a crear de manera profesional acá, los vamos a elaborar desde esta área de público. Todo esto que ven acá, para presentarles un poco el panel, son diferentes públicos que yo he creado a lo largo de los últimos años. Podemos hacer la cantidad de públicos que querramos, es ilimitado. Usualmente, diferentes productos de tu tienda, de tu marca o de tus servicios pudieran tener diferentes públicos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de alimentos, yo puedo tener un público enfocado a bodas, un público enfocado a empresas, un público enfocado a familias, un público, etcétera, ¿me entienden? No vayan a creer que es uno para todo, sino cada cosa que hagan tiene su público. Por ejemplo, hagamos de cuenta un PCS internacional. Un PCS internacional tiene cursos muy variados, ¿no? Un curso de cocina, un curso de conducción de televisión, un curso de diseño de interiores. O sea, cada curso que tenemos en PCS Internacional tiene su propio público, porque son muchos públicos u objetivos diferentes. Hay cursos que solo son para hombres, hay cursos que solo son para mujeres, y hay cursos que son mixtos. Entonces, por eso es que yo tengo tantos acá. En la primera columna dice el nombre del público, porque dependiendo lo que le hayamos puesto, aquí va a aparecer, pero yo recomiendo que siempre le pongan un nombre que ustedes entiendan, porque ustedes van a manejar su publicidad. Luego, donde dice tipo, quiere decir qué tipo de público utilizamos. ¿Se acuerdan que les dije que había personalizado, similar o guardado? Entonces, acá me va a decir qué tipo de público es este. En el área de tamaño, me va a decir de qué tamaño quedó ese público. Si es un tamaño pequeño, si es un tamaño grande, ahí lo vamos a poder ver. Recuérdense que no es el tamaño del público lo que importa, sino qué tan útil sea para mí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Este público es pequeño, 16,000 personas es pequeño, pero son 16,000 personas que ya se interesaron en mis cursos de cocina. Entonces imagínense, son 16,000 puros, ¿verdad? Entonces esa base está bonita. Y también puede haber una base de 300,000 que es un público similar, que es más grande y de paso derivó de este. Es un público más grande como para llegar a clientes nuevos, ¿verdad? Y cuando esos clientes ya los tenga, seguro les voy a pasar a una base más pequeña para saber que ellos ya son interesados. En disponibilidad va a aparecer, si está en verde es que ya lo puedes usar. Yo no tengo ahorita ninguno en otro color, pero si está en amarillo o en rojo, en amarillo puede ser que todavía no está listo para usarse y en rojo puede ser que no se hizo por algún motivo o porque no era muy pequeño o algo así, ¿verdad? Y la fecha en que yo lo creé, ¿ok? Esa es la plataforma de crear públicos. O sea, así te va a aparecer. Cada uno de estos públicos yo lo puedo utilizar para cuando sea momento de hacer un anuncio, ¿sí? Entonces es bien importante porque de acá yo voy a poder usarlos y hacer un anuncio utilizando uno u otro y en algunos casos puedo usar más de uno, ¿ok? Ahora, este botoncito azul que aparece acá, esa es una de las claves. Es ahí en donde yo voy a crear mi público personalizado, mi público similar o mi público guardado. Este yo no lo uso porque son como muy específicos para otras cosas, pero los públicos que utiliza Media Humanidad son estos tres, ¿ok? Entonces, cuando queremos empezar a crear un público, como lo vamos a hacer ahorita mismo, le damos clic en el botón azul y le damos clic en el tipo de público que vamos a crear. Vamos a empezar por el más básico, por ese tipo de público guardado que podemos armar de nuestra cabeza, ¿sí? De nuestra imaginación.
Porque recuerde que el público personalizado no viene de nuestra imaginación, viene de datos reales que ya tengamos. Entonces, si tu página es muy nueva o nunca has hecho un público, lo ideal es que lo hagas desde público guardado. Le damos clic y nos va a aparecer el panel que yo ya les había enseñado. ¿Cómo vamos a utilizar este panel? Bueno, no es tan difícil. Cuando ya lo hicieron unas 5 veces, ya se la van a saber de memoria. Acá ponemos el nombre que le queremos dar al público, un nombre que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque a la hora de tener esta cantidad de públicos, si ustedes no tienen claridad de qué es cada uno, se van a hacer muchas confusiones en la cabeza. Entonces, le tenemos que poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que hoy vamos a vender ropa y zapatos para mujeres. Y vamos a crear un público que se llame ropa y zapatos para mujeres. ¿Sí? Le ponemos un nombre. Ok. En lugares, acá en lugares, es donde podemos decidir a qué país, a qué departamento o a qué lugares queremos llegar. Aquí lo podemos hacer de varias formas. La primera es, por ejemplo, escribiendo un país entero. Por ejemplo, ahí está Guatemala. Si yo quisiera agregar otro país, lo agrego. Por ejemplo, El Salvador. Y lo agrego. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mi anuncio va a llegar a las personas que vivan en Guatemala y también vivan en El Salvador. Y pudiéramos agregar, por ejemplo, Honduras, solo a modo de ejemplo. Entonces quiere decir que mi anuncio ahora va a llegar a 3 países. Pero eso es muy amplio, ¿verdad? Esa es una forma amplia de segmentar. Algunas empresas, por supuesto, que se anuncian para diferentes países. Pero en mi caso, cuando yo me anuncio, aunque sea un mismo curso para diferentes países, yo hago un público específico para cada país. ¿Por qué? Porque en Guatemala son quetzales, ¿sí? En Honduras son lempiras, en El Salvador son dólares, en Nicaragua son córdobas. Entonces, digo, hasta el lenguaje que uso de país en país es diferente, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un público ahorita que solo sea para Guatemala. Voy a borrar El Salvador, voy a borrar Honduras y voy a dejar Guatemala. Pero si Guatemala como país sigue siendo muy amplio para mí porque mi negocio solo está en la ciudad de Guatemala, no es problema. Yo puedo borrar el país de Guatemala y escribir únicamente Ciudad de Guatemala. Y ahora mi anuncio va a llegar a la ciudad de Guatemala y 40 kilómetros a la redonda. Yo puedo bajarlo, por ejemplo, a 17 es lo menos que le puedo poner. Entonces mi anuncio ahora va a llegar a la ciudad de Guatemala y 17 kilómetros a la redonda. O sea, así específico. Si yo quisiera solo llegar al departamento de Guatemala como tal, ¿verdad? Porque el departamento no es que solo incluya la ciudad. Pudiera yo buscar por acá, por ejemplo, Guatemala, Guatemala. Esto quiere decir que todo el departamento de Guatemala va a ser ahora mi público objetivo. Entonces se dan cuenta que ya no tenemos que anunciarnos a todo el país, porque hay productos que no vendemos para todo el país. Hay productos que son específicamente para la ciudad, o para 2 ciudades, o 2 departamentos. ¿Qué hago en este caso si, por ejemplo, también, aparte de Guatemala, yo quisiera llegar a todo Huehuetenango? Entonces lo añado. Escribo acá, Huehuetenango. Y ahora ya escogí todo Huehuetenango. Y añadamos uno más para que vean que no es mentira. Este es el departamento de Izabal. O sea, tenemos que saber un poco de geografía. Y ahí le estoy poniendo 40 kilómetros a la redonda, pero yo quería escoger realmente todo el departamento. Y ahí está todo el departamento seleccionado, ¿sí? Va. Ahora, otra forma de hacerlo es siendo todavía más específico. Imaginémonos que estamos en la ciudad de Guatemala, pero yo me acerco, porque yo digo, miren, yo no quiero anunciarme a toda la ciudad, porque es que mi producto está en mi librería, por ejemplo, está aquí en la zona 14 de mi país. Y la gente que llega conmigo es gente de zona 14 y sus alrededores, pero no de toda la ciudad. Entonces no es problema. Seleccionamos esta opción de fijar marcador, le damos clic en la zona en donde queremos y entonces podemos poner la zona y 16 kilómetros a la redonda, o por ejemplo 1 kilómetro a la redonda, o por ejemplo 3 kilómetros a la redonda. Ahora mi anuncio no va a llegar a toda Guatemala, ni siquiera va a llegar a toda la ciudad de Guatemala.
va a llegar específicamente a la zona en donde yo quiero y sus alrededores. Pero si yo quiero llegar también a otra zona, porque la zona 19 también es buena, ustedes tienen que conocer el mapa de su ciudad, ¿verdad? Y tienen que saber ustedes así como, aquí estoy yo, ¿sí? Y van a poner otro marcador sobre la zona, digamos 19 en este caso. Le pongo 3 kilómetros a la redonda y ahora mi anuncio va a llegar a dos lugares, a esta zona y a esta zona. Y de esa manera ustedes pudieran hacer tantos como ustedes quieran. O sea, no hay límite, pero tampoco se pongan muy locos digo, no se trata de hacer un gran chirmol, diríamos en mi país. Entonces, de esa manera ustedes segmentan el lugar. Miren todo lo que nos hemos tardado y solo hemos hablado del lugar, ¿sí? Pero si yo quiero quitar alguno, lo quito. En mi caso, este ejemplo va a estar para toda la ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, conste que no dije departamento, dije ciudad y 17 kilómetros a la redonda. Entonces, cuando ya pusimos el nombre del público, ya escogimos en dónde vamos a estar, ahora escogemos otra de la segmentación básica que les había comentado, la edad. Ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es la edad de su público? Por ejemplo, si yo voy a vender zapatos para mujer y tal vez son muy accesibles para todas las edades, pongo de 18 años, por ejemplo, a 40 porque son zapatos muy juveniles, por ejemplo. No se vayan a ofender si es mayor, solo es un ejemplo. Pero también podemos poner otro rango de edad, por supuesto, ¿verdad? De 25 a lo que querramos. Ya usted conocerá a su público porque ya hizo su ejercicio mental, ¿verdad? Y lo ponemos. Muy sencillo. Si quisiéramos poner personas que sean menores de edad, lo podemos hacer. Sin embargo, tome en cuenta que si usted hace un público con menores de edad, no puede hacer anuncios que vayan a pedirle datos al cliente. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Entonces, yo casi nunca hago cosas a menores de edad porque mis productos no son para menores de edad. Pero sí podemos poner de 18 a 40, por ejemplo, lo que habíamos hablado. Ok. Si ya terminamos de poner el nombre, la ubicación, la edad, ponemos el sexo, en este caso va a ser mujeres, pero también pueden ser hombres o pueden ser los dos al mismo tiempo, para productos que sean pues unisex, ¿no? Pero en este caso es mujeres. Hasta aquí, estos 3 pasos son la segmentación más básica. Con esto ya pudiéramos darle crear público guardado y guardar un público y empezarlo a usar. Existen productos que, por ejemplo, son muy generales. Por darles una idea, una Coca-Cola. Digo, eso es para todo el mundo. A menos que sea una Coca-Cola muy específica. Pero, entonces, con este anuncio pudiéramos tirar un anuncio de Coca-Cola para mujeres. Y ya. Pero, la mayoría de productos requieren ser un poquito más específicos. Porque esto sigue siendo muy amplio. Si nos damos cuenta aquí, dice que, por ejemplo, este público es de 1.800.000 personas. Entonces, para algunos está bien, para algunos es muy grande, pero depende de lo que vayamos a hacer. ¿Qué vamos a agregar ahora entonces? Lo que le llamamos una segmentación detallada. Una segmentación detallada es básicamente poder agregar todos aquellos intereses que yo les había comentado en la presentación, los podemos agregar acá también. Entonces podemos escribir acá diferentes intereses que creemos que nuestro público va a tener. ¿Como cuál dirían? ¿Verdad? ¿Cuál interés? Si vamos a vender ropa, un interés claro sería poner ropa. Y entonces nos va a aparecer acá la ropa. A veces no sale y lo vuelvo a escribir y ya sale. Ok. Entonces, algunas cosas no van a salir. ¿Por qué? Porque algunas cosas no las son muy específicas, pero cosas como ropa sí van a salir. Entonces, le damos clic en ropa para añadir ese interés, ¿sí? Entonces ya vimos que mi público ya no es de 1.800.000, ya bajó. Porque no son 1.800.000 personas las interesadas, las interesadas en ropa, pero como le puse ropa, bajó a 1.200.000 y aquí podemos ir viendo el tamaño aproximado, ¿verdad? Del público. Luego podemos agregar otros intereses que nosotros creamos. Por ejemplo,
Zapatos también, ¿verdad? Pues si vamos a vender zapatos, podemos poner zapatos y ahí está. Le damos clic y lo agregamos. Calzado, ¿verdad? Calzado, por supuesto, porque también es de la misma cosa. Podemos agregar blusas. Podemos agregar camisas, por ejemplo. Y así podemos seguir agregando todo lo que se nos ha ocurrido. Cuando llegamos a un punto en donde ya no se nos ocurre qué más poner, podemos pedirle a Facebook sugerencias. Miren, Facebook ya entendió lo que usted está buscando, ya lo entendió. Es por eso que cuando le da clic en sugerencias, usted va a poder empezar a ver cosas que se le parecían, ¿verdad? Dice uno, camisetas sí, botas también, ¿verdad? Porque yo también vendo botas, pantalones sí, suéteres yo no vendo, pero es ropa, entonces de seguro también interesa. Pero también quiero buscar gente que le gustan las compras y las modas. Y de esa manera entonces vamos complementando nuestro público a manera que cuando encontremos algo que ya no nos hace mucho clic, por ejemplo, decir uno belleza, no, ya eso ya tampoco tiene nada que ver, ya no lo pongo, ¿sí? O por ejemplo, todo esto sí tiene que ver, la verdad. Leggings, abrigos, pantalones, etc. Ustedes pueden ir marcando todos los que les gustan. Si llegan a un punto en que algo ya no les gusta, porque ya no se le parece mucho, ya no lo tocan. Le dan clic afuera y su segmentación ya es más detallada. ¿Sí? Ok. Supongamos que esto nos gusta ya, es un público de 1.400.000, dice uno, bueno, pues está bien para mí. Si ya les gustó y ya están cómodos, le dan crear público y van a crear el público. Y ya está listo para ser usado. Ese es un público en donde pusimos segmentaciones básicas y segmentaciones específicas, pero puede ser todavía más específico. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa en el caso en donde queremos llegar a personas casadas, solteras o comprometidas? Esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Por ejemplo, quiero llegar a personas casadas de todo Honduras. Hagamos de cuenta que yo quiero llegar a todas las personas que están casadas en Honduras y Quito, Guatemala. Quiero hombres y mujeres y no me importa la edad, porque yo quiero que estén casados, nada más porque yo voy a ofrecer un producto para casados. No voy a poner una segmentación detallada, porque tal vez no me interesa, pero voy a explorar acá los datos demográficos de nuestros posibles clientes. Voy a ir al área de relación, situación sentimental y voy a buscar a los casados. Entonces, ¿qué nos parece? Según lo que tiene Facebook, entre esas edades hay 380,000 personas casadas, por ejemplo. Entonces, digo, es un buen tema. Pero si no quisiéramos casados, sino lo que quisiéramos son personas comprometidas, nos vamos a explorar datos demográficos, relación, situación sentimental y personas comprometidas. Son 54,000 personas que ahorita están comprometidas según Facebook, ¿sí? ¿Cómo determina Facebook todas estas cosas? Hay personas que me dicen, mire, profesor, yo no puse nunca en Facebook, por ejemplo, que a mí me gustan los carros. Entonces, ¿cómo sabe Facebook que a mí me gustan los carros? Y es por lo que usted ha estado haciendo en redes sociales. Si usted, por ejemplo, recientemente le dio clic o comentó o compartió una foto, por ejemplo, de un carro, de una agencia o algo así, Facebook ya se enteró que a usted le gustan los carros. Si usted hace poco estaba buscando en Facebook academias de cocina, recetas, etcétera, Facebook ya lo sabe. Entonces no es necesario que usted se lo diga. Por ejemplo, la vez pasada una de mis clientes me dijo, mire, yo estoy comprometida, pero yo no lo puse en mi Facebook. Yo no me puse como comprometida, aunque la mayor cantidad de gente lo pone, ¿verdad? Se emocionan y dicen, ay, lo voy a poner porque estoy comprometida. Y me dice, y a mí me están llegando anuncios de bodas y cosas así. ¿Por qué? Y yo le digo, ¿usted ha estado buscando últimamente pasteles de boda, fotógrafo de boda, salón de boda? Sí, me dijo, porque me voy a casar. Entonces, por eso le está llegando. ¿Me entienden? Entonces, Facebook los conoce a ustedes, tal vez mejor que ustedes mismos. Es un poco freaky, pero así es. Entonces,
De esta manera podemos llegar a personas comprometidas, casadas, solteras, divorciados, etc. Si el caso, digamos, no es que yo quiero ver compromisos, sino quiero explorar otras cosas, como por ejemplo, qué educación tiene la persona, pudiéramos también escoger el nivel de formación para escoger personas que tengan un doctorado, que tengan estudios universitarios completos, que tengan una o que tengan una maestría, porque puede ser uno u otro, chicos. O sea, va a llegar a ellos y también a ellos. Y el posgrado o la secundaria completa, por ejemplo. Entonces, ahora mi anuncio va a llegar a todas las personas que vienen en Honduras entre 18 y, esto ya está muy grande, digamos, y 40 años, que solo sean hombres, pero que tengan doctorados, maestrías o la secundaria completa como mínimo. Entonces ya me tira acá el número de personas que lo tienen. ¿Sí? Ok. Entonces de esta manera podemos también quitar esto y seguir explorando. Miren, yo no les puedo dar en el curso todo lo que hay aquí adentro porque es mucho, pero sí es indispensable que ustedes se pongan a ver qué más hay, qué más hay. Por ejemplo, padres. Yo quiero llegar a las personas que son padres con hijos de tal edad, 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 de tal edad. Miren lo complejo que es esto, es increíblemente complejo. Una relación, soltero, casado y todo, un trabajo para buscar, por ejemplo, diferentes sectores de trabajo. Dice, bueno, yo quiero llegar a las personas del área de la agricultura y la pesca. Porque eso me interesa mucho. Pero también quiero llegar a las personas que están en el mundo de la construcción. A ellos quiero llegar porque ellos me interesan, porque mi negocio es de construcción. Y así ustedes pueden ir indagando qué más hay acá. Incluso en comportamientos podemos ver cosas como, por ejemplo, actividades digitales. Personas que administran páginas de Facebook, personas que juegan alguna consola como el PS, el PlayStation, personas que son pequeños empresarios, personas que pagan publicidad en Facebook, etcétera, etcétera. Incluso podemos buscar personas que estén de aniversario, por ejemplo, o incluso pudiéramos ver personas que, eso es lo que quiero ver porque casi nunca lo uso, pero acontecimientos importantes, personas que están de cumpleaños, miren cómo es específico, personas que cumplen años en abril, en agosto, en diciembre, imagínense esto, mandar una campaña a las personas que cumplen en enero, por ejemplo, miren qué interesante, 50% de descuento a los cumpleañeros del mes. Y usted entonces va a dar un 50% a los cumpleaños del mes. Si eres cumpleañero, te doy un pastel gratis. Entonces, es así de específico que hasta miedo da. Pero de esta manera podemos hacer campañas creativas. Porque la parte de crear el público es una parte sumamente creativa. Pero la parte de crear anuncios es todavía más creativa. Porque ahí es donde vamos a definir qué vamos a hacer. No queremos hacer lo mismo que todo el mundo. Entonces ustedes pueden decir, ¿verdad? Promoción especial para el que cumple años. Y dar alguna promoción especial. Y entonces todo eso es chilerísimo. O por ejemplo, si ustedes solo quieren hacer presencia, ustedes pueden poner en el mes de enero, felicidades a nuestros seguidores que cumplen años este mes. Un cupón para ustedes. Se van a poner felices y van a decir cómo supieron. Entonces es increíble lo que se puede hacer acá. Pero tenemos que seguir explorando porque cada una de estas opciones tiene muchas opciones más, ¿verdad? ¿A quién le gustan las bebidas? Dice, ¿quién busca el café? ¿Quién busca jugo? ¿Quién busca refrescos? ¿Quién busca té? ¿Quién busca bebidas energéticas? O sea, somos tan específicos que este público lo podemos crear de unas maneras verdaderamente impresionantes, ¿sí? Entonces, cuando ya tengamos todo armado y nos haya gustado, lo podemos guardar. Pero nos falta explicar la parte esta de conexiones. ¿Qué son conexiones? Si yo quisiera que mi anuncio llegue a las personas que ya le gusta tu página, lo podemos hacer acá. Si queremos llegar a las personas que son amigos de los que les gusta mi página, lo hacemos acá. Si queremos no llegar a las personas que les gusta mi página, las podemos excluir. ¿Y por qué querríamos excluirlas? Por ejemplo,
Algunas veces nos daremos cuenta que nuestra fanpage ya está quemada, ya nadie nos compra, todos los clientes ya fueron mis clientes y ya nadie me compra. ¿Qué vamos a hacer? Excluirlos para llegar solamente a personas nuevas, para ya no llegar a personas viejas, a personas, digo, que son nuestros fans viejos, no a personas de adulto mayor, sino excluirlas a ellas. Entonces lo podemos hacer acá, ¿sí? Y pudiéramos también crear campañas o públicos, perdón, basado en personas que respondieron a un evento que hayamos hecho, ¿verdad? O excluir a las personas que ya respondieron a ese evento, ¿verdad? Entonces, es tan amplio y todo lo podemos combinar. Si te das cuenta, estamos combinando una cosita por acá, otras cositas por acá, otras cositas para acá, y todo esto junto va a armar el cliente que tenemos en mente. Entonces, ustedes tienen que pensar qué van a poner en cada una y pueden hacer pruebas. Si hacen hoy un público para hombres y luego hagan uno para mujeres y prueban cuál les funciona mejor, también es válido. O sea, pueden poner un anuncio solo para mujeres y otro anuncio solo para hombres y de esa manera les va a ir genial. O sea, de esta manera ustedes van a poder crear públicos valiosos que les van a permitir vender mucho más de lo que actualmente venden. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a las personas adecuadas. Pero, ¿se dieron cuenta cuánto me tardé en explicar esto? Media hora. Solo en explicar este tipo de público. Ustedes tienen que tomarse 1, 2 o 3 horas para ir creando sus públicos. Yo digo que un público bien creado las primeras veces les va a llevar unos 45 minutos. Para que aprendan qué más hay, qué hay en explorar, qué se me ocurre y poder ver todos los intereses. Eso no es de la noche a la mañana. Eso lleva su tiempo. Sin embargo, cuando lo aprendan a hacer, lo van a hacer con los ojos cerrados y una vez hayan hecho un público, lo pueden usar para varios anuncios. O sea, no quiere decir que este público solo lo uso para un anuncio. Lo pueden utilizar para un montón de anuncios. Y algunos públicos yo los uso para un anuncio porque solo para ese me gustó. Algunos los uso para 100. Así es. Entonces le dan crear en público cuando hayan terminado y su público va a quedar acá guardado. ¿Sí? Si lo quisiéramos borrar, lo seleccionamos y le damos clic en eliminar. Porque digamos que ya no me gustó, me confundí, lo borro, pero yo casi no borro nada porque creo que es mejor dejarlo, ¿verdad? Ok, entonces esta es la forma en que tú vas a poder crear ese primer público que se llama público guardado. El público guardado es perfecto para tu primera vez y para cuando sacas nuevos productos o cuando tu base de datos ya se quemó y necesitas clientes nuevos. Aquí lo puedes hacer. Entonces, esta parte de la clase termina acá. En la próxima parte de la clase, en el próximo bloque, vamos a aprender a hacer públicos personalizados y miren cuánta variedad existe. Así que con esto terminamos la clase del día de hoy, este curso de cómo segmentar. Es muy importante que lo empieces a aplicar, es importante que empieces a experimentar sin miedo. Puedes hacer varios públicos, puedes tirar campañas con $1 al día y empezar a experimentar. Recuerda, crear varios públicos es importante, refrescarlos cada cierto tiempo también es muy importante y siempre seguir innovando. Siempre seguir a la vanguardia y por supuesto siempre seguir capacitándote porque esto cambia cada tantos meses y cuando uno entra otra vez ya no es lo que era hace 3 meses. Entonces hay que practicarlo y hay que seguir estudiando. Espero que te haya gustado esta clase. Yo soy Jaime Bustamante, experto en marketing digital. Escríbeme en mis redes sociales si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si me quieres compartir algún público que has hecho, escríbeme sin pena. Tú eres alumno ya de PCS y mío, así que tienes la libertad de escribirme en cualquiera de mis redes sociales para poder obtener un poquito más información. Así que nos vemos a la próxima.